el ayuno intermitente es un tema que causa mucha confusión en relación a qué es lo que yo puedo comer y qué no puedo comer para salir o no salir de ayuno. Dependiendo los autores que nosotros vayamos leyendo, la información es diversa. El mayor interés que hay en la realización de los ayunos intermitentes, una vez más, tiene que ver con la modulación de la insulina. Em, ¿Qué pasa con el tema de las ventanas de comida y cómo se manejan para poder hacer lo que llamamos ayuno intermitente? Primero será entender que cuando nosotros estamos comiendo, solo tenemos dos estados, o estamos comiendo o estamos ayunando. Todo el tiempo que nosotros no estamos comiendo, estamos ayunando. O sea que no hay un estado intermedio entre comer y no comer. Por lo cual, cuando estamos ingiriendo alimento, no estamos ayunando. Cuando estamos ingiriendo calorías, no estamos ayunando. ¿Bien? Hay autores que piensan que cuando uno consume, por ejemplo, cierto tipo de calorías o cierto tipo de, por ejemplo, si tomas caldo de huesos porque te remineralizas o porque te sientes más fuerte tomándolo, o caldos de verduras que no lleven las verduras, nada más el caldo, eso no tiene un aporte importante de calorías como para que se considere que te saca del ayuno. El tema es que mucha gente, por ejemplo, se pone a tomar café con bulletproof coffee que le llaman, ¿no? Que le ponen mantequilla o le ponen MST, y decidir si eso es estar o no estar en ayuno, pues depende un poco de lo que le vaya pasando a cada quien cuando ayuna. Una manera para las personas que tienen glucómetro con que medirse la glucosa es saber que si tú consumes algo y lo puedes medir a la media hora o a la hora, si tus valores de glucosa siguen exactamente igual, pues en lo que aprendes a ayunar no has salido del ayuno. Pero claro, no todo el mundo tiene un glucómetro en casa, entonces se vuelve un poco más complicado. Em, ¿Para qué ayunamos en realidad? Ayunamos desde que existe la raza humana porque descansamos en las noches y nuestro cuerpo no está hecho para estar comiendo todos los días. Y volvemos un poco al tema de siempre, que es este donde nos hemos vuelto adictos a la comida y adictos al hecho de comer. O sea, nuestro sistema no está preparado para consumir el número de comidas que comemos al día. O sea, genéticamente estamos hechos, y ya lo hemos repetido en varias ocasiones, para hacer una ingesta grande de proteína de la bestia que se cazaba en su momento con su grasa, y después no saber cuándo uno iba a volver a comer la grasa con la proteína y todas las vísceras. Eso es lo que hizo que el ser humano evolucionara y estuviera con la capacidad de permanecer en la Tierra. Había alguna que otra verdura, el ser humano era nómada, hay todo un debate acerca de la fibra que abordaremos en algún otro momento, pero básicamente se nutría de proteína animal y grasa animal. Entonces, pues como entrábamos en ayunos prolongados en esas épocas, es decir, los ayunos pues no eran 24, 36, 48 horas, eran bastante más. Las reservas de grasa, por eso estamos preparados para tener una reserva de grasa de la cual echar mano nosotros cuando viene una temporada difícil, para tener de qué nutrirnos y poder aguantar, porque pues no estamos hechos para tener un Oxxo o un Mercadona o un McDonald's o unas donas o lo que sea en cada esquina, ni una panadería tampoco. Leía yo algo muy interesante de Jason Fung, ya saben que yo soy una fanática de Jason Fung, y entonces muchísimo del material que yo comparto con ustedes viene de lo que él explica, algunas cosas de Megan Ramos, y bueno, ahora tengo la enorme fortuna de haber conseguido su libro y tenerlo aquí. Hoy me ha llegado, no he tenido oportunidad de verlo, tristemente, porque me hubiera venido muy bien para poder compartir con ustedes. Hola, Betsa. Entonces, bueno, pues regresando al tema de no tener en todos lados algo para picar y comer y entrar y comer, no teníamos esa habilidad.
En su época, digamos que si hubiéramos querido elaborar algo de lo que comemos hoy en día, un pan, una donut o una cosa así, pues hubiéramos tenido que sembrar el trigo, cosechar el trigo, molerlo, hacerlo harina. Bueno, claro, no nos hubiera merecido la pena todo el proceso para conseguir una dona. Pero hoy nada más vamos a la esquina, compramos una dona y en lo que vemos la tele o estamos distraídos o ni siquiera nos damos cuenta, ya nos la comimos. Y como la dona, hola María, como la dona, pues un montón de otras cosas, ¿no? Nos hemos vuelto como rumiantes, como hacen las vacas, que todo el día están comiendo, todo el día están comiendo y lo necesitan así. Hola Julio, pues nosotros nos hemos vuelto rumiantes. Entonces, no somos rumiantes, somos mamíferos y estamos preparados para comer y ayunar. Y hay una enorme diferencia entre un estado y el otro. Cuando nosotros dormimos en la noche, se dispara dos procesos. Uno es que descansa y baja la insulina y otra es que la noradrenalina, que es una de las hormonas que se disparan en la noche, también dispara la hormona de crecimiento. Y esto ayuda con el proceso de longevidad y el proceso de longevidad quiere decir que nuestro deterioro celular se ralentiza. También quiere decir que nosotros necesitamos un tiempo durante la noche para deshacernos de todas las toxinas que tiene nuestro cuerpo y de todo el debris, no sé cómo explicarlo, pero toda la toxicidad de todos los productos extras celulares que no sirven para absolutamente nada y que si estuviéramos manteniendo el cuerpo en constante acción, pues no tendríamos nunca un momento de limpieza. Ese es el momento de la noche, el momento del ayuno, en donde nosotros no estamos comiendo. Nadie ha dicho, qué barbaridad, hay que despertarlo porque se va a morir de hambre. O sea, ¿cómo puede estar dormido 12 horas o 7 o 8, las que sea? Porque hay que despertar a esa persona porque se va a morir de hambre. Sin embargo, en el día pareciera ser que sí tiene una relevancia importante que los nutriólogos del día de hoy nos digan que tenemos que comer 6 veces, que hay que desayunar y después hay que hacer una comida, un snack y después hay que comer y luego en la tarde. Es que verdaderamente somos como gente que estamos muy desprotegida cuando nos plantean que nos vamos a morir de hambre por cualquier cosa. Eh, pues yo no sé si a ustedes les haya pasado o no, pero a mí a veces cuando yo hacía alguna pataleta de niña me mandaban a la cama sin cenar y creo que nadie estaba ahí enfrente de mi habitación viendo si yo no me moría de hambre durante la noche. Entonces, cuando la insulina se controla y baja, lo que empieza a pasar es el proceso de autofagia, el cual hemos hablado en varias ocasiones. La autofagia es cuando nosotros empezamos a consumir nuestra propia grasa corporal y visceral, ¿sí? Hablamos de que hay gordos por fuera y hay gordos por dentro. Entonces es el momento en que empezamos a comer nuestra grasa. Claro, comemos muy poquita grasa en la noche porque realmente estamos descansando, pero más o menos se ha sacado un aproximado del tiempo que se requiere de ayuno para que uno empiece el consumo de su propia grasa y se considera unas 14 horas de ayuno antes de que uno empiece a comer su grasa. Si hay una persona que le cuesta mucho trabajo ayunar solamente con agua o agua mineral, café negro o té, infusiones se pueden tomar, eh, pues a veces con estas cosas de caldos o cosas de esas, la gente aguanta un poco más. Cuando las calorías son suficientemente bajas como para que no se estimule fuertemente la descarga de insulina, pues de todas maneras le viene bien al cuerpo cualquier descanso que le podamos dar. Entonces, cuando nosotros hacemos un ayuno, puede tener funciones terapéuticas diferentes. Puede tener una, es fortalecer nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune, curiosamente también, porque nos volvemos más resilientes a nivel físico, a nivel emocional, la sensación de poder conquistar metas, por pequeñas que sean hoy en día, que no es que nos pongamos grandes retos, es una sensación de logro. Por otro lado, el saber que estamos procurándonos algo a nivel físico es importante porque si nosotros empezamos a reducir la ventana de la ventana en la que comemos, por ejemplo, si nosotros comíamos a las 8 de la noche y nos despertamos y comemos a las 8 de la mañana, pues el sueño nos ayudó a tener 12 horas de ayuno y por eso llamamos el desayuno al desayuno, ¿no? Dejamos de ayunar. Entonces, eh,
entre más podamos prolongar el estado del ayuno y más podamos comprimir las horas del día en las que comemos, nuestra ventana de comida, digamos que si prolongamos en vez de 12 a 14 horas, pues si la última comida es a las 8 de la noche, pues la siguiente la hacemos a las 10 de la mañana y ahí acumulamos 14 horas. Si nosotros amanecemos sin hambre, que a muchas personas nos pasa, no a pocas, eh, pues sencillamente aprovechamos ese viaje que ya tenemos avanzado, dejamos a un lado el mito este de que es que entras en modo de inanición, te vas a comer tu propio músculo, toda una serie de cosas que no son ciertas. Los atletas que practican alimentación cetogénica intercambian con ayuno intermitente, están fuertes y no tiene nada que ver con mandarle señales al cuerpo de inanición, que es uno de los grandes mitos que hay en relación al ayuno. Uno de los grandes mitos es nos vamos a comer nuestro propio músculo en el momento que empezamos a ayunar. En realidad no es así, al revés. Nuestro músculo se va a preservar, nuestra grasa va a disminuir y en la medida que nosotros podemos ir alargando estas porciones de tiempo, pues metemos nuestra comida en una ventana cada vez menor. ¿Por qué? Porque dejamos descansar a la insulina mucho más tiempo y después nos dedicamos a comer comida que nos vaya suficientemente bien, que ya hayamos probado que no nos hace sentir cansados, débiles, de ciertas formas, con acidez, con reflujo, con problemas intestinales. Somos un poco más selectivos con nuestra comida porque estamos procurando estar en un buen estado de salud y entonces lo que empieza a pasar es que empezamos a eliminar casi inconscientemente cosas que nos van mal, o cuando lo hacemos conscientemente, pues con mayor razón, las eliminamos y al salir del ayuno comemos una buena proteína o una buena grasa, no metemos ahí carbohidratos, entonces no viene tampoco ningún pico de insulina ni se dispara mucho la glucosa. Como dije, esto tiene valor importante en relación a la degeneración celular y en relación a reparar un montón de procesos en el cuerpo que son incontables. O sea, yo les recomiendo, bueno, hoy en día hay tal cantidad de material en relación al ayuno intermitente que hay youtubers y Jason Fung tiene muchas cosas en YouTube que también están traducidas al español. Está este libro que acaba de salir que está en inglés, pero también hay otro libro del ayuno intermitente de Jason Fung. Yo les quería compartir unas cositas que me anoté por aquí de los mitos que menciona Jason Fung, pero ahora no los encuentro, que son, bueno, unos mitos muy concretos del ayuno que creo que pues ya no los traje. Pero bueno, uno de los mitos que él menciona es este, ¿no? Que nosotros nos vamos a deprivar completamente de comer y que nos vamos a comer nuestro músculo en vez de nuestra grasa. Otra de las cosas que él menciona es que tenemos miedo de que nosotros vamos a dejar que nuestro metabolismo caiga porque se va a acostumbrar el cuerpo a no comer. Fong en muchas ocasiones ha mencionado que no es lo mismo que uno consuma un tipo de caloría a otro tipo de caloría, aunque se tengan las mismas calorías. Y él a veces pone ejemplos de que le dice a la gente, a ver, ¿tú qué crees que va a engordar más? ¿Un puñado de almendras crudas o una soda, ¿no? ¿Qué tiene más valor calórico, ¿no? Entonces dicen, no, pues todo el mundo apuesta por una soda, evidentemente va a engordar más una soda. Bueno, dice, pues quiero nada más comentarte que la soda y las almendras tienen exactamente las mismas calorías, pero verdad que no es lo mismo comer las calorías de una soda que comer las calorías de unas almendras. Y te voy a sorprender más, dice Fong, porque la soda lo que hace es aumentarte de peso, porque lo que tiene son azúcares de consumo fácil, y las almendras lo que hacen es ayudarte a bajar peso. Y entonces, este concepto que hemos tenido tan equivocado de las calorías, de que es lo mismo, o sea, comparamos con calorías en vez de con carbohidratos, todo está basado en calorías, y por eso es que la gente ha tenido tan malos resultados con combatir la obesidad. Cuando Fong decide a poner una clínica a participar en el proyecto, donde ocasiona que la gente entre en ayunos prolongados supervisados por médicos, pueden llegar a 7, 14 días de ayuno, gentes que
Como otra opción tienen la cirugía bariátrica o tienen cosas que son mucho más invasivas. Él menciona que muchísima gente de la que recurre a estas cirugías para bajar de peso, después tiene complicaciones secundarias irreversibles porque se crean tejido alrededor de la cirugía, tejido de cicatriz, de fibrótico. Entonces, pues sin tener que pasar por este tipo de cosas, y no estoy hablando solamente de gente obesa, pero algo muy interesante es que el doctor Fung dice, yo me encontré con que no podía cambiar la manera de comer y de pensar de mucha gente. Hola Luis, Arturo y Hetze y Reme. Me encontré con que muchas personas que trato en Toronto, él, ¿no? Él decía esto, pues no pueden cambiar la manera que piensan. Y cuando yo les doy recetas y les explico y les hago todo un esquema de cómo comer, no lo pueden cumplir. Claro, eso me lleva a mí a darles más medicamentos, la diabetes avanza, la diabetes y la obesidad van muy de la mano, y entonces pues vamos con un fracaso tras otro y cada vez dando más medicamento. El problema del diabético es que eventualmente llega a necesitar insulina cuando todo va avanzando y la insulina está relacionada con un aumento de peso, sí o sí. No en algunos diabéticos tipo 1, por supuesto que no, pero algunos diabéticos tipo 2 que ya están muy avanzados tampoco, pero por lo general la gente aumenta de peso con la insulina. Entonces él pues dice, tiene que haber una manera de combatir toda esta historia. Y dice, claro, si la diabetes es un problema de azúcar, y lo que nos está pasando es que tenemos muchísima azúcar, pues vamos a quitar, ¿no? Como al alcohólico le quitamos el alcohol, pues a los diabéticos vamos a quitarles eh, el azúcar. Me mete a la gente al hospital porque algunos de ellos están en una situación importante de tener que tener una bajada de azúcar fuerte y él dice, bueno, yo estoy seguro que si lo que hacemos es retirar los azúcares, esto va a mejorar. Y curiosamente, la gente empieza a mejorar en un lapso muy corto de tiempo. O sea, es casi impresionante que a los 7 días la gente tiene que reducir drásticamente sus medicinas y empieza a ceder la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él empieza a recomendarle a la gente que ayune como medida terapéutica. Empieza a decirle a la gente, mira, vas a ayunar y les empieza a enseñar cómo ayunar. La manera que lo hace primero es diciéndole, bueno, vamos a aprovechar las 12 horas que tú tienes en la noche y eso es lo que vas a ayunar. Después lo vas a prolongar a 14 horas y tú vas a ir disminuyendo tu ventana de comida. A partir de la hora 14, como les comentaba hace rato, es cuando empezamos a hacer autofagia. Entonces empezamos a comernos nuestra grasa. Pero antes de comernos nuestra grasa, lo primero que comemos es nuestro azúcar que tenemos ahí almacenada, porque siempre tenemos el glucagón siempre está ahí y tenemos un almacén de glucosa. El cuerpo siempre opta por lo que es lo más sencillo de comer, lo más sencillo de utilizar como combustible y lo más sencillo siempre es la glucosa. Entonces, hasta que no se agotan las reservas de glucosa, no se empieza a consumir la grasa. Esa es una de las razones primordiales, como paréntesis, por la cual no deben nunca combinar keto con low carb ni keto con ninguna otra alimentación, porque lo que hacen es aumentar la grasa, como hace keto, y luego mantener el azúcar, como hacen las otras comidas, y eso es una bomba de tiempo, por lo que se acaba haciendo es almacenando muchísima grasa y se va alrededor de los órganos y sí que contribuye a la formación de ateroma. Pero bueno, pues como se da cuenta que va funcionando bien, él lo que les va recomendando cada vez es ampliar más. Él se da cuenta que la gente tiene primero pues miedo a hacer los ayunos y que en la medida que se van ejercitando en hacerlos, porque dice, es como un músculo que tenemos que ejercitar, tenemos que prepararnos para que podamos correr una carrera de maratón, pues igual tenemos que prepararnos para poder hacer ayunos cada vez más prolongados. Y es más fácil para la gente mayor, por alguna extraña razón, hacer ayunos que cambiar la manera que comen. Y entonces eso plantea algo interesante y es que el ayuno se puede utilizar con cualquier otra técnica, o sea, no es exclusivamente
un recurso que utilizamos los cetogénicos, para nada. Es un recurso que utiliza mucha gente que come normal y que decide que quiere hacer algo para estar en mejor estado de salud. Si bien no se puede quitar todos los carbohidratos o no quiere, pues yo conozco casos cercanos en mi familia que han optado por hacer una comida al día y han realmente bajado muchísimo de peso y yo creo que su metabolismo se está corrigiendo, porque dejar que la insulina descanse es el eje primordial para que se reestructuren todas las otras hormonas del cuerpo y que todo se empiece a acomodar. Los hombres y las mujeres tenemos requerimientos totalmente diferentes en cuanto a hormonas, en cuanto a comida y nuestra grasa la procesamos distinto. Sin embargo, yo sí que me llevé una pequeña sorpresa leyendo cosas más profundamente porque yo siempre he dicho que las mujeres perdemos grasa mucho más lento que los hombres. Y es cierto, hay ciertos lapsos en que si nosotros ayunamos, perdemos, los hombres pierden más peso las primeras 24 horas que las mujeres. Por ejemplo, aparentemente los hombres pueden perder hasta 1 libra y cuando ya están más acreditados 1,5 libras al día y las mujeres solamente 250 gramos de libra, o como se diga eso, ¿no? Bueno, que sería el equivalente, pues no sé, a muy poco peso. Pero cuando se hacen ayunos prolongados, las mujeres, más o menos en el cuarto día, que claro, planteárnoslos nosotros, pues no nos lo planteamos, porque yo tampoco le recomiendo a nadie que se meta en ayunos mayores de 24 horas, a menos que tengan a alguien de mucha confianza, la que pueden consultar. Pero que las mujeres empatamos con los hombres a partir del cuarto día, porque nuestras hormonas, pese a que son muy diferentes, nos permiten empatar y estamos secretando más hormona de crecimiento, estamos secretando más noradrenalina y estamos regulando nuestra insulina y estamos haciendo un proceso de autofagia. Las mujeres se observa un fenómeno donde a veces se detiene por completo la pérdida de peso y después de pronto puede venir una pérdida abrupta. Eso hay que tener cuidado siempre con este tema por ningún tema cardiovascular, sino por el tema de los electrolitos. Siempre, siempre, siempre que se esté intentando una alimentación cetogénica y siempre, siempre, siempre que se esté haciendo un ayuno, aunque no estén haciendo una alimentación cetogénica, deben de consumir más sal del Himalaya, o sea, mis requerimientos siempre para keto, digamos, son de 3 a 4 cucharaditas de sal rosa diarias, suplementar con citrato de potasio y tomar citrato de magnesio entre 800 y 1200 miligramos diarios. También puede ser glicinato de magnesio o biglicinato de magnesio. Entonces, cuando nosotros mantenemos un buen equilibrio hídrico, estamos bien hidratados, aguantamos mucho mejor el ayuno. Entonces, también otra cosa que él explica que es muy interesante es que tenemos mucho miedo a morir de hambre o a que nos va a pasar algo si no comemos, como si sintiéramos que entramos en un túnel donde no va a haber escapatoria, como una carrera. Y en realidad es muy fácil ayunar porque pues si uno no se siente bien ayunando, lo único que tiene que hacer es comer y ya está, no pasa absolutamente nada. No nos estamos embarcando en una aventura de la cual no se puede salir. Es importante que si uno se plantea ciertas metas para ayunar y sabe uno más o menos por qué estoy ayunando, para qué quiero conseguir. Quiero conseguir que mi resistencia a la insulina baje, quiero conseguir una bajada de peso, quiero desatascar claro que yo he estado bajando de peso, pero ya no estoy bajando de peso. Quiero regular la glucosa porque tengo diabetes, quiero ayudarme con la hipertensión. Todas estas cosas son importantes. Es muy importante que hay personas que les cuesta mucho trabajo ayunar y que eh, pues sería de todas maneras benéfico que se apoyaran en alguien si pudieran hacerlo para dejar descansar la insulina. Es que no, creo que no se logra entender todavía la dimensión que tiene el que la insulina no esté alta. Es algo realmente muy, muy impactante lo que se consigue en cuanto a salud cuando logramos disminuir la insulina. Entonces, pues cuando nosotros comemos, digamos, que si hicimos 14 horas de ayuno y comemos durante 10 horas, pues el lapso entre nuestro desayuno, sea la hora que sea, porque estamos dejando de ayunar, y nuestra última comida no debe superar las 10 horas.
Entre más corto hagamos ese lapso, digamos que si nosotros decidimos subir a 16 horas de ayuno, comemos solo durante 8 horas. Es, hay gente que me ha comentado últimamente, hola Lupita, hola Gris, hola Meche, pues me han comentado que desayunan y luego cenan. Eh, este tipo de ayuno no merece la pena hacerlo así, porque en realidad es como hacer dos ayunos cortos de 12 horas que no nos permiten bajar la insulina lo suficiente ni hacer autofagia. Si nosotros, hola Alejandra, si nosotros vamos a embarcarnos en la historia del ayuno, que sea un ayuno que nos permita descansar de la insulina para poder obtener los resultados que queremos y que estamos buscando. Si nosotros logramos, por ejemplo, comer solo durante 6 horas, podemos hacer dos comidas, ¿no? Una comida y a las 6 horas otra. Puede ser una comida más ligera o puede ser una comida que repartamos en dos, porque a veces hay un tema social en relación a la comida. A veces comemos porque nos queremos sentar o con la pareja, con la familia, con los hijos, con los amigos a compartir algo. Y entonces es importante que tratemos de adaptar el ayuno a nuestras necesidades de vida. Cecilia, si estamos ayunando y decidimos ingerir una pequeña cantidad de comida, una almendra, por ejemplo, ya se perdieron todos los beneficios del ayuno. No, bueno, como yo decía antes, es importante intentar que no haya ninguna ingesta calórica. Pero si tenemos que tomar una decisión en cuanto a, bueno, ya me comí una almendra, ya, se acabó el ayuno, o continuarlo, es preferible 100% continuarlo porque la aportación de esa almendra es mínima en relación a los beneficios del ayuno. Es decir, en muy poco tiempo superaremos haber comido una almendra o unas dos almendras o lo que haya sido, pero si caemos con una pequeña cosita o no nos damos cuenta o se nos olvidó, retomemos el ritmo y sigamos practicando. Porque esto, vuelvo a repetir, es un músculo que se va ejercitando, que va adquiriendo, con la práctica va adquiriendo destreza y que va dando más resultados. Em, Cuando logramos hacer 20 horas de ayuno y 4 de comida, generalmente pues bueno, yo por ejemplo, yo 20 horas es raro que haga. A veces si me llevo a sentir muy débil y intento porque miren, me pasó algo que les quiero comentar, algo que tengo que descifrar, a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar porque luego hay gente que sabe muchísimo más de lo que yo sé por estos grupos. Yo decidí, junto con otras personas del grupo, dejar de comer lácteos durante 15 días para ver si podía desatascar un poco mi pérdida de peso y para ver cómo me sentía, porque a veces empezaba a tener algunas molestias intestinales. Y quería ver, bueno, qué me pasa si no consumo lácteos, ¿no? Curiosamente, yo creo que en los lácteos hay mucho más sodio del que yo me doy cuenta, y en especial probablemente el queso feta de cabra, porque es un queso que para mí es muy importante, que yo como, que me gusta usarlo en la comida, que lo uso para cocinar diversas cosas. Bueno, pues paré los lácteos y los primeros días realmente me vino un bajón impresionante, pese a que yo consumo bastante sal, tomo bastante vichy, que es un agua mineral catalana que tiene bastantes sales, y me vino un bajón que pues en 18 meses de cetosis no había tenido. Entonces, sí que les hago un hincapié importante en que tienen que cuidar, estar súper hidratados para hacer un ayuno y que además de cuidar estar hidratados, tienen que consumir sí o sí sal del Himalaya. ¿Y por qué sal del Himalaya? Porque la sal del Himalaya es un porcentaje altísimo de sodio en relación a la sal común, que aparte de estar industrializada, tiene como 40-50% de sodio máximo y el resto es cloruro. Entonces, elijamos una buena sal o la sal del Atlántico, una sal marina, buena sal para hidratarnos y tomemos bien nuestros electrolitos. Si nosotros, por ejemplo, sentimos un poco de mareo y tomamos un poco de agua con sal o nuestros electrolitos y nos sentimos bien, podemos continuar con el ayuno sin ningún problema. Si nosotros nos sentimos que todavía estamos débiles o que no nos sentimos muy bien, pues después de una hora podemos parar y concluir el ayuno porque tampoco tiene sentido ser estoico. Es una cosa a la que se llega. La gente que estamos en cetosis y que hacemos la alimentación keto, llegamos al ayuno de forma espontánea. Como comemos proteína y comemos grasa, estamos saciados casi todo el tiempo. Entonces de pronto la gente en el grupo empieza a decir,
Lupita, no tengo hambre, no tengo ganas de cenar, no, pues no cenes, o sea, bendita la hora que no tienes ganas de cenar, no cenes y aprovechas esa comida que te estás brincando más las horas que tú estás dormido, que ni te vas a acordar, y dejas que la insulina descanse. Para la diabetes esto es esencial. Aprender a dejar que la insulina descanse es lo único que nos va a ayudar a bajar y, claro, dejar de consumir alimentos todo el día. Entonces, pues parte de estos miedos que también tiene la gente como de, bueno, pues después que ayunes, tú vas a asimilar todo mucho más rápido y vas a engordar, porque tu cuerpo va a creer que ya no le vas a dar de comer. Y se han hecho estudios que no es así. Se han hecho estudios donde el metabolismo se acelera, incluyendo el metabolismo de las mujeres, que es más ralentizado que el de los hombres, también se acelera. O sea, nuestra tasa de metabolismo basal, digamos, que es la que se mide como nuestro metabolismo es la energía que requerimos para funcionar en un estado de reposo, digamos, sería el basal, pues se incrementa, o sea, está en mejor situación después del ayuno que antes del ayuno, por lo cual hay que tener cuidado tanto con el mito de no consumir sal. Miren, nosotros nuestro tejido de la cabeza está hecho de tejido graso. La sal es una de las cosas que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Decían que había tres venenos malos, que la sal, el azúcar, la harina. Yo les digo que sí, que hay dos venenos pésimos que son el azúcar y la harina. La sal de el tipo de industrializado, también estoy de acuerdo que le echan flúor y le echan yodo y la procesan muchísimo y no tiene para nada la calidad de una buena sal, de un buen sodio. Pero el mito este de la grasa, el mito de la sal, en realidad, cuando uno empieza a practicar este tipo de alimentación y se da cuenta que uno vive saciado, sin hambre, que uno está descansando, es cuando todas las hormonas del cuerpo se empiezan a reestructurar. Y en la medida en que nosotros podemos ir disminuyendo nuestras ventanas de alimentación, pues habemos personas que podemos hacer una comida al día, pero no se trata tampoco de ser heroínas y héroes, no. Se trata de que uno se sienta bien con lo que uno va haciendo y que uno sienta que las cosas a uno le están dando resultado o el resultado que uno pretende tener. A la gente que no hace la alimentación cetogénica, que hace el ayuno, también le sirve y le sirve muchísimo. Les comentaba una persona en la familia que ha bajado de peso bastante, nada más practicando una comida al día y come lo que se le da la gana el resto del tiempo, pero una comida al día es la que se permite hacer. Quiero decir que ayuna el resto del tiempo y es esa comida que hace no es cetogénica y sin embargo es todo ese tiempo que está ayunando le está ayudando a mejorar su insulina y a mejorar su glucosa. Y entonces es una prevención importante para el tema de la diabetes. Les voy a leer, ya lo encontré, los beneficios del ayuno que menciona Fung porque me parecen graciosos. Y él empieza por el número 7. Y él dice, primero y ante todo es muy sencillo de hacer, porque se trata de dejar de hacer algo en vez de seguir haciendo. O sea que paras de comer y es sencillísimo. El otro es que es económico. Comer una buena comida y de calidad a lo mejor es más costoso, pero pues no comer no cuesta absolutamente nada, es muy gracioso, ¿no? Después es conveniente, es una estrategia conveniente porque no te quita ningún tiempo, más bien pues te ahorra tiempo porque como no tienes ni que cocinar ni que comer, pues tienes ese tiempo disponible para hacer algo. Te permite momentos de festejo y de ayuno, que yo siempre insisto en el grupo, en la vida hay ocasiones que hay que festejar. Tengan cuidado cuando festejen de que no sea una comilona tipo greco-romana, ¿no? De estas de me lleno como si no hubiera otro minuto para comer, de darse el gusto de celebrar perfectamente y comer normalmente. Y después practican el ayuno y claro, yo no les estoy diciendo es una forma increíble de vivir, porque pues no, pero cuando eventualmente uno se sale de comer cosas sanas y cosas buenas, una manera bastante práctica de que el cuerpo se flexibilice metabólicamente y retome su camino es con el ayuno. Después él dice, el poder, dice, si no comes durante una semana, ¿crees que bajarás de peso? Pues por supuesto que sí, no existe nada más efectivo para bajar de peso que dejar de comer una semana. Y parece broma, pero es que él sí que lleva gente que deja de comer una semana. Después nos da muchísima flexibilidad porque nos podemos embarcar en hacerlo y en pararlo cuando nosotros queramos. O sea, podemos ir practicando y ir jugando con las horas.
y pues evitamos todas las complicaciones de las otras formas de controlar la obesidad y de la cantidad de medicamentos que nos dan hoy en día para suprimir el apetito, para controlar la obesidad, para controlar la diabetes. Todo esto baja muchísimo. Eh, Nos tenemos que preguntar qué queremos comer, aparte de qué queremos no comer, porque no es nada más que nosotros disminuimos el número de comidas, sino porque yo les he sugerido, se los voy a volver a sugerir. Hagan en una libreta, anoten qué comen, todo lo que comen durante 3 días. Hagan este ejercicio, es súper interesante. Anoten todo lo que comen esos 3 días. Y después, si ustedes cargan la libreta consigo, anoten ahí mismo qué sintieron a la media hora, a la hora, si se sintieron débiles, cansados, bien. De tal manera que uno empieza a decantar grupos de alimentos que a uno no le van bien y a uno no le van bien. Y uno empieza a tener conciencia. 3 días. 3 días para que nos demos cuenta que comemos porque nos aburrimos, porque vemos la tele y estamos acostumbrados a comer, porque socializamos de esa manera, porque no se nos ocurre otra cosa que hacer en ese momento, porque tenemos una enorme disponibilidad de alimentos y ni siquiera la apreciamos ni la agradecemos, sino que nos metemos comida sin siquiera tener la conciencia de que ese es un momento en que estamos ingiriendo un alimento. Entonces, siempre les voy a recomendar lo mismo, que tengan mucho cuidado de irse dando cuenta qué es lo que les va bien a su cuerpo y qué no. Cuando ayunan ustedes, aparte de tomar sal, también pueden tomar, por ejemplo, un poquito de lima o de limón con agua mineral. También pueden tomar un poquito de vinagre de manzana que da un poco de sabor y además baja el azúcar. Y bueno, pues de la pregunta de Cecilia, que en realidad, pues si uno come una cosita, pues sigan con el ayuno, no tiren lo que han andado por la borda por una almendra, digamos, ¿no? eh, Ningún tipo de edulcorante artificial, pero ningún tipo de comida de nada, pero sobre todo nada de azúcares artificiales, de ninguna, y nada de azúcares normales tampoco. Eh, si tenemos cualquier tipo de debilidad o calambre, reitero, sal, potasio y magnesio. Y bueno, pues se trata un poco como de adaptar el ayuno a nuestra vida y de que cuando nosotros comemos em, tengamos más conciencia que estamos comiendo y podamos aprovechar. Si nosotros logramos dominar el de 24 horas y empezamos a hacer, hay alguna persona en el grupo que ya empieza a jugar con 36 horas y dice que se siente súper bien de energía, esa sensación de empoderamiento que da por un lado y los beneficios metabólicos que da por el otro y la reestructuración hormonal y todo esto son logros súper importantes. Yo no les recomiendo honestamente que hagan ayunos muy prolongados. Estamos en una sociedad que, a menos que estén apoyados por alguien, especialmente apoyados, quiero decir que estén bien atendidos, porque si se sienten mareados o cualquier cosa, que se recuerden de hidratarse y de que haya alguien al pendiente de que ustedes están haciendo este proceso. Pero si no, pues de verdad, si no son cetogénicos, da exactamente igual, así sí son cetogénicos, no desaprovechen la oportunidad de dejar descansar la insulina y de bajar la glucosa. Son dos cosas que le van a repercutir muy bien a su cuerpo. Y si van a hacer 2 comidas al día, que sean la comida y la cena y no el desayuno y la cena, o que sean la cena y el desayuno, pero no dejen pasar 12 horas, coman y a las 12 horas otra vez. Eso les quita horas que son muy valiosas para hacer el ayuno. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo siempre que ayuno tomo agua mineral con limón. Más o menos 2, 3, está bien lo de los limones. Está bien, está bien. En realidad, el nivel de calorías que tiene un limón, bueno, si tomas 3 limones a lo largo de un día no es nada. Yo hago lo mismo cuando ayuno, también tomo limón, porque por un lado creo que el agua sabe mejor y hay algo que da el limón, no sé qué tipo de sensación agradable da, o quizás porque somos mexicanos, no lo sé, pero sí que hace que el ayuno sea más sencillo y, y sí, no hay ninguna contraindicación para nada para tomarlo.
Estoy moviendo aquí porque a mí no me sale todo lo que ustedes van escribiendo, entonces tengo que ir moviendo para ver. No sé si tenga alguna pregunta alguien más. Estaba yo buscando si tenía alguna otra referencia. Eh, pues no, solamente eso, recordarles que, bueno, tenía un dato que era interesante y era que ha habido un ser humano que estuvieron monitorizando durante 382 días de ayuno y no varió absolutamente nada sus valores ni de sodio, ni de potasio, ni de fósforo, de nada. Quedó todo perfecto. Eh, la única cosa que esta persona tomaba para acompañar su ayuno era, aparte del agua, agua mineral, infusiones y esas cosas, un multivitamínico. Pero fuera de eso, no. Y al final estuvo perfectamente normal. Todos sus valores estuvieron como muy supervisados a nivel médico, pues porque claro, cuando alguien hace una cosa así en un setting de hospital es muy interesante poder documentar qué es lo que ocurrió. Eh, No, bueno, Héctor, tomar un poco de cereal, bueno, pues no va muy bien, sobre todo menos para salir del ayuno, es mucho mejor comer una proteína o una grasa, porque lo que haces es disparar inmediatamente la insulina y alzar la glucosa, que es lo que justamente intentamos prevenir. Recuerden que no hay que salir del ayuno comiendo glucosa o comiendo carbohidratos, hay que salir del ayuno siempre comiendo una proteína y comiendo grasa de preferencia, no carbohidratos. Y pues bueno, si ya no hay preguntas, pues un poco difícil a veces ver porque está desfasado el tiempo, pero esto sería lo que yo puedo aportarles. Si ustedes me quieren dejar alguna otra pregunta, yo con todo gusto se las contesto cuando termine esto. Y pues muchísimas gracias por su presencia en otro Keto Life.